Sedición, desacato, sabotaje son algunas de las penas que se le imputan a quienes intentan cuestionar la narcodictadura comunista dentro de la isla. Por otro lado, la delincuencia, la violencia, los asesinatos siguen en aumento. Estos cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Reinier. Pues nuevamente en nuestro podcast y por supuesto saludando a nuestros amigos. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Reinier. Pensando que si el calor se siente aquí en Washington, D.C., ¿cómo será dentro de la isla? Donde no hay ningún tipo de condiciones y sí apagones constantes. Así mismo. Y los mosquitos. Terrible. Pues es nuestro segundo podcast en el mes de junio, podcast número 19 ya. Y pues bueno, queremos darle las gracias a todos nuestros suscriptores que nos ven y nos siguen y hacen que este podcast pues siga creciendo. Y estaremos hablando de un juicio, de los juicios que se han estado dando durante esta semana a más cubanos que se han manifestado, que protestan su inconformidad con el sin vivir que es la realidad del cubano a día de hoy. Sí, efectivamente, Reinier. Desde el 11J las protestas no han cesado. Es más, decir desde el 11J es un error, porque el 11J no fue más que el resultado de protestas y protestas que ya venían ocurriendo, pero que ese día irrumpieron como nunca antes, ¿no? Pero igual que ya venían las protestas de antes del 11J, después del 11J para acá, las protestas no han cesado. Como vimos recientemente que analizamos la protesta que ocurrió en Caimanera, no han cesado. Y una de esas tantas protestas, a veces en lugares remotos de Cuba, fue precisamente la que esta semana juzgaron, ya que se encuentran presos desde el 22 de julio del año 2022. Estos jóvenes que salieron en una noche, como a las 11:30 de la noche, en medio de un apagón, en un poblado llamado Covadonga, un batey que pertenece al municipio Aguada de Pasajeros, de Cienfuegos. Y bueno, la población, imagínate, los mosquitos, pleno mes de julio, no julio del 21, sino julio del 22, y salieron a la calle protestando. Bueno, pues esta protesta fue también reprimida totalmente. Y casi un año después, ahora en junio del 2023, se celebran los juicios, después de que estos jóvenes estuvieron un año entero guardados en la prisión, sometidos a, ya nos imaginamos, ¿no? Todo tipo de improperios y todo tipo de cosas. Y ahora, al cabo de un año, los vuelven a sacar para mostrarlo, porque yo creo que es importante decir que estos juicios son usados como un escarmiento para los que se quieran lanzar, o sea, que se quieran atrever a lanzarse en este otro verano del 2023. Así mismo, y bueno, han sido juzgados 8 cubanos por los delitos o los supuestos delitos, ¿no? que se inventa la dictadura de desacato, de sabotaje y de sedición, que oscilan entre 3 a 10 años de privación de libertad. Y los cubanos que han sido juzgados en estos juicios que se han dado durante esta semana fueron Marcos González Castro y su hermano Alexander González Castro, Pedro Cardié Santana, Elier Alfonso Fonseca, Roche Valentín Ibáñez, Elisander Martínez Cañete, Gianni Betancur Leiva y Dagoberto Escobar Sosa. Son los cubanos que han sido juzgados por estos delitos que simplemente es, pues, delitos que impiden la libertad de expresión. Sí. Delitos que, o sea, sanciones que convierten en delito la libertad de expresión, porque si uno no está conforme con su realidad, vamos a ir más allá de ideologías y de perspectivas, ¿no? Porque cada cual puede tener la suya propia, pero si uno no está de acuerdo con la situación en la que se vive, si es imposible proyectarse hacia futuro, si uno no puede planificar su vida, no puede tratar de emprender, no hay comida, no hay electricidad, es un sinvivir la realidad del cubano. Entonces tampoco puede protestar, tampoco puede quejarse, porque esto, el gobierno, vamos a decirle gobierno ahí, la localidad, quienes pues representan, ¿no?, al gobierno en la localidad, lo entienden como una sedición, como una sedición, sí, como un desacato, como incitar a delinquir, que es otro de los delitos que se le imputan a quienes protestan. Sí. No tiene sentido, no tiene sentido. Exacto, como si no fuera el desgobierno, ¿verdad?, el que debiera ser acusado de todo eso, porque es el que hace que personas que no pueden dormirse, porque fíjate, no estamos hablando ya de un proyecto de vida,
Estamos hablando de que una noche del mes de julio, en apagón, 11:30 de la noche, tú no puedes dormirte, porque no te dejan ni los mosquitos, ni te deja el calor. Entonces, no estamos pensando ya en un proyecto de vida, sino en que no puedo dormirme esta noche, que los mosquitos no me dejan dormirme. Y que además no es un hecho aislado. Exacto. Son apagones frecuentes Exacto. y por muchísimas horas. Sí. Se vuelven ya prácticamente horario, ¿no? Del día. Sabemos que en tal hora, de tal hora a tal hora en la noche, pues se va la luz y ya se convierte en una rutina y es bien difícil vivir así. Los mosquitos, como ustedes dicen, el calor es insoportable. Muchas veces sabemos que la gente toma por decisión no dormir en los portales o en las azoteas para tener un poco de fresco. Pero los mosquitos. Pero entonces los mosquitos ahí te acribillan. Entonces es imposible y además ni siquiera te puedes quejar. Sí. Es una locura, la verdad. Y fíjate, la realidad que se vive en Cuba y la forma que te lo imponen también, ¿no? Fíjate, en estas protestas o cacerolazos hay siempre algunas cosas en común. Por ejemplo, si se fueran a llevar preso a todo el que sale, pues las prisiones, que de hecho son la mayor cantidad de prisiones de toda América Latina, están en Cuba. Pero ni aún así alcanzarían, de hecho no alcanzan ya, están atestadas. Entonces parece que la orden explícita es, miren, capturen a un grupito de los que se lanzan del pueblo para tomarlos de escarmiento. Y es como un jamo que tiran para, a veces el jamo puede ser que dé con algunos de los que podremos decir son los cabecillas. Pero es que decir que hay cabecillas en un pueblo entero que está, sería sencillamente pues dar a determinadas personas un rol que ellos mismos no se han dado. Sencillamente tiran un jamo y atrapan a un grupito y ese grupito entonces es expuesto en el batey, ¿verdad? Yo pienso en la historia de Cuba que se repite vez tras vez como la época de los españoles, los colonizadores, ¿no? Cuando había algún tipo de reyerta entre los taínos o siboneyes que ellos capturaban y tenían como esclavos buscando pepitas de oro, pues trataban de tomar entre ellos al cabecilla, ¿no? El atuey, el guamá. Y entonces estos son quemados en la hoguera, ¿no? Pero realmente si fueran a llevar presos, llevaban preso todo el mundo. Exacto. La idea es tomar a un grupo y luego juzgarlos y que este juicio sea bien sonado. O sea, aquí, por ejemplo, los medios oficiales de Cienfuegos pues dieron ampliamente la noticia porque la orden es esa. Den a conocer que están siendo juzgados estas personas para que los que se les pase por la cabeza que se van a tirar en el próximo apagón no lo hagan. Sí, yo creo que eso es un punto bien válido, ¿no? Porque ¿por qué no son apresadas todas las personas que salen a las manifestaciones? Pues simplemente porque no hay cárceles para todo el mundo, ni ellos son tanta gente para poder apresar ni siquiera a un poblado en general. Sí. Entonces se utilizan siempre 2 o 3 personas como método de escarmiento. Sí. Pero simplemente para esto, no, ni siquiera es porque lo que están haciendo esté mal, es para que no lo sigan haciendo porque esto puede dar al traste con otro 11 de julio, porque eso fue lo que pasó el 11 de julio. El 11 de julio nadie lo planificó, simplemente en un poblado salieron unos jóvenes a protestar en un parque y era la realidad, o sea, lo que ellos estaban poniendo era la realidad de todo el que estaba ahí y la gente se sumó a esto y se empezó a rear la bola a lo que estaba pasando y la gente, pues en Cuba entera, todo el mundo empezó a hacer lo mismo, porque es la realidad del cubano, es un sin vivir. Sí. Y es la protesta, el camino para derrocar a la dictadura, ellos lo saben, y es una de las cosas que más atacan, ¿no? Todo aquel que asuma cierta actitud de liderazgo, ¿no? En modo de una protesta, pues tratan de sepultarlo en vida como modo de escarmiento para que más nadie se atreva a hacerlo. Sí, y en este caso, como ya lo estamos diciendo, son un escarmiento. El que es juzgado por él y es juzgado por todo el mundo para que todo el mundo vea en ese el reflejo de lo que te va a pasar a ti si tú también saltas igual que saltó él. Es terrible. Pero bueno, la dictadura a veces se equivoca también porque en esas redadas, en esos jamos que lanza a todo el pueblo, pues atrapa a alguien que tal vez es el menos indicado para ser expuesto como víctima. Por ejemplo, tú mencionabas ahí entre los nombres, Reinier, a 2 hermanos. Sí, González Castro, los dos, González Castro. ¿Verdad? Hay uno de los dos, el caso de Alexander, que es una persona muy enferma del corazón. Aporto ese dato porque en este caso esa persona se convierte en alguien delicado, ¿no? Porque ellos necesitan, sobre todo si esas víctimas que atrapan pueden resistir las golpizas, pueden resistir las torturas, pues mejor todavía, ¿no?
porque no les conviene una ficha de cambio que se les vaya a morir en la prisión, porque eso, como quiera que sea, y aunque ellos se preparan para los escándalos, nunca un escándalo pues es bien recibido. Entonces, en este caso, aporto el dato que de todos estos presos, el caso de Alexander González Castro, es un preso que hay que observar bien porque es una persona enferma, como ha pasado, digamos, entre todos los presos del 11J mismo. De hecho, de los presos del 11J hay casos, ¿verdad? Sí, realmente es una situación, no es nueva, vamos a empezar por ahí, no es nueva la situación, ya la hemos visto con anterioridad, y lo único que volvemos a ver es a un sistema totalitario que en vez de buscar soluciones para todos los problemas que tiene ese país, ese pueblo, problemas de hambre, problemas de salud, problemas de todo tipo, pues sencillamente lo único que está buscando es el modo de sostenerse en el poder, y el modo de sostenerse en el poder es incrementar la represión. Estábamos viendo que en este caso que estamos hablando de Cienfuegos, de esta manifestación de Cienfuegos, se dice que sí, que fueron creo que llegaron a una tienda de MLC, destruyeron algunos vidrios, hicieron algunas cosas, creo que también le fueron arriba a un cartel que tenía la imagen de Fidel. Eso les dolió mucho. Les voy a decir algo, en mi opinión personal, muy bien hecho, aplaudo eso. Según dicen algunos testigos de lo que sucedió, la gente no robó nada de la tienda, lo que hicieron fue romper. Sí. Si el pueblo de Cuba, el pueblo del lugar de Cuba que sea, entra a una tienda en MLC, rompe vidrios, rompe artículos de la tienda, bien rotos están. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque el pueblo de Cuba en su mayoría no tiene acceso a eso. Están pasando hambre, están pasando necesidad, se los están comiendo los mosquitos, se los están comiendo el calor, y ellos no tienen acceso porque no ganan absolutamente nada, porque en Cuba se sabe que los salarios son simbólicos, más nada, no tienen acceso a nada de eso. Entonces, lo que rompieron, bien roto está. Pero si es una foto de Fidel, mejor todavía. Y si lo que rompieron fue una foto de Fidel, bien roto está, mejor todavía, mejor todavía. Entonces, el otro punto está, en primer lugar, en que a la tiranía le importa 3 pepinos lo que el pueblo está pasando. Eso ya está sobradamente sobre el mantel, eso se sabe. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo, la situación, que si tienen hambre, que si les falta esto? Eso no importa. Lo que importa es sostenerse en el poder, y lo que importa es incrementar la represión para poder amedrentar aún más al pueblo de Cuba, como bien decía Mario ahorita, a tomar como escarmiento a este grupito, porque incluso en medio de esa revuelta que según se dice fue bastante grande, habían bastantes personas fue masivo. En la manifestación. Covadonga completa estaba en la protesta. En medio de esa protesta, en medio de la oscuridad, ¿cómo tú vas a saber específicamente quiénes fueron los que entraron a una tienda y rompieron vidrio, rompieron artículos o rompieron un cartelón con la cara de Pedruco, ¿no? De los represores. Sencillamente porque escogieron al que ellos les dio la gana. Orden es, llévate, me caía mal. Llévate a 10. Exacto, estos 10 me caían mal. Aunque quizás los que más rebeldes se vean en el momento, los que más efusivos pueden que estén. Coge a 10 indios, el papel. Fíjate, quizás no se basaron ni siquiera en la noche de la protesta, porque como bien dice yo, a esa hora quien vio aquí, no, es que eso, se basan en lo que ellos vieron, en el comportamiento, en lo que el jefe del sector. Exacto, que le caiga mal a los chivatones. Es lo que estoy diciendo, exacto. Sí. Bueno, el caso está en que al final de la jornada estas personas van a ser juzgados. Y en mi criterio, y creo que es el criterio de ustedes también, es un juicio arbitrario, completamente, porque empezando habría que ver cuáles son, cómo es el proceso correcto, pero ¿desde cuándo están presos? Están presos ahorita va a ser un año. Sí, ahorita va a ser, están presos y desde ahora aproximadamente desde el 30 de julio ahora que estamos viendo el 22, ¿no? Exacto. Entre el 22 y el 30 de julio. Exacto. Ahora es que estamos viendo ahora es que estamos viendo que van a ser entonces expuestos a un juicio, y como siempre se repite, porque es un patrón, en el juicio van a haber testigos que por supuesto van a ser amañados también, van a ser usados por el régimen, testigos falsos. Testigos que muchas veces ni siquiera conocen. En medio del apagón dijeron, sí, yo lo vi cuando él rompió un vidrio. Sí, tenemos declaraciones de familiares que han estado ahí dentro de la sala del juicio. Yo creo que producción podría ponernos en este momento las palabras para que pudiéramos escuchar, porque nadie mejor que alguien que estaba allá adentro
nos cuente cómo fue el proceso del juicio. Así que te Excelente. agradecemos, producción, que nos lo pongas. No dejan, tú sabes, ni que la familia se acerque a ellos, ni siquiera pueden mirar para atrás. Ellos están ahí delante, todos los acusados están sentados en los bancos delante y la familia al final atrás. Ni siquiera dejan que la familia los pueda mirar o se pueda acercar a ellos. La familia entra por una puerta que está al final de la sala y lo que es los fiscales, los abogados y los acusados con todos estos militares que los traen de la cárcel, esposados y todo, entran por una puerta que está delante. Cuando sacan los presos, cierran la puerta del final para que los familiares ni siquiera se puedan acercar a ellos. Son personas, tú sabes, que uno se da cuenta, tienen una preparación para confundir a los testigos, para hacerle preguntas que puedan, tú sabes, confundir uno con el otro, haciéndose que quieren llegar al fondo, a la raíz del problema. Y todo fue grabado. Hay otro que estaba con una cámara que graba todo. El presidente de la sala dijo, no, ustedes aquí no hacen falta ninguna. Yo siempre he dicho que el juicio se puede hacer con los acusados, los abogados y los fiscales. Ustedes aquí no hacen falta ninguno, se les permite que estén, para que estén ahí con la familia, porque bueno, le llamó la atención a una muchacha que la botó de la sala, porque parece que ella, tú sabes, hizo algún movimiento con la boca, le quiso decir algo a la de al lado, no sé, y tú sabes, uno ratifica más que somos una dictadura, que es lo que ellos dicen y más nada, y que no podemos hablar nada. Tenemos que seguir orando por todos ellos porque realmente es muy doloroso verlos así. Cuando los vi entrar con esos uniformes, le oré, bajé la cabeza y le oré mucho a Dios por ellos y porque ablandara esos corazones endurecidos de todos esos fiscales militares. Decirte que es una experiencia triste, es doloroso de verdad ver todas estas personas con el uniforme de preso, cómo están deteriorados físicamente, están delgados, personas que le han hecho un daño psicológico y cómo le piden tantos años, cómo le imputan tantos delitos a personas de bien, personas trabajadoras de este pueblo, personas que oscilan entre los 19, que es Marquito, el más joven que tiene 19 años, y 40 y tantos años, porque solamente hay una persona que tiene 63 años, que incluso es diabético, es una persona enferma, y es la persona, tú sabes, de mayor edad que está ahí. Los demás oscilan entre los 19 y 40 y tantos años. Todas las calles cercanas a Fiscalía y Provincial estaban cerradas con estas cosas de metal, tú sabes, llenas de policía. Parece, tú sabes, como que era un tema político. Todo lo tenían cerrado. Para llegar hasta allí tenía que ser caminando porque todo estaba cerrado. Pero aquí en Covadonga, esto estaba minado de policía también. Parece que temiendo, tú sabes, que la gente hiciera alguna protesta o algo. Porque como las personas son de aquí, un operativo, que todo esto, cuando ellos me contaron que estaba todo el pueblo lleno de policía. Pero ahí en Cienfuegos, ¿qué te puedo decir? Todo lleno de policía, de patrulla, de motores, de policía, todo, por todas las calles que daban entrada a Fiscalía, todo estaba lleno de policía. A todas estas personas que están juzgando, la única prueba que hay contra ellos es únicamente las declaraciones de agentes de confianza que trabajan para el servicio secreto, es decir, para el DTI, que es específicamente quien atiende todas estas cosas de todo lo que pasa en realidad, lo que son delitos, lo que no son delitos, todo lo que ellos se rigen y todo lo que ellos hacen es por la información que tienen de agentes de confianza, como le llaman ellos. Pero no hay pruebas ninguna de ninguno de ellos, de que nadie que diga que los vio, que los identificó. Nada más un agente del DTI que trabaja específicamente en Covadonga, que fue el único que en esta declaración dijo que él los había visto, porque las 3 declaraciones anteriores que dio para Fiscalía fue que ellos habían actuado por información de agentes de confianza. Ayer dijo en el tribunal que él específicamente los había visto. Algo que evidentemente no está bien, porque no es una realidad, no es verdad, porque además los abogados de la defensa pudieron demostrar que no era verdad lo que estaba diciendo. La intervención de los abogados de la defensa, sinceramente, fue increíble. Esos abogados han defendido a todas y cada una de estas personas con argumentos, con pruebas,
han podido constatar, demostrar que no cumplieron los delitos de los que se les imputan. En la carta fiscal, el fiscal sigue pidiendo 10 años por delito de sedición, en algunos casos los menos, en otros casos pide 12 y 13 años porque la pena máxima por el delito de sedición es de 13 años, 1 año por desacato y a algunos que le imputaron 10 años por contrarrevolución, específicamente a los que rompieron el cartel, la pancarta esa que rompieron ahí, esos le piden 10 años más además por contrarrevolución. En la carta fiscal, la petición fiscal oscila entre los 11, 13, 14, 17, 23 y 24 años de privación de libertad. Hay que esperar hasta el día 28 de este mes para saber entonces qué van a deliberar los jueces y emitir el fallo el día 28 de junio. Igual esperemos que no tengan que seguir pasando por esta situación y por este trago tan amargo que les ha tocado vivir durante 10 largos meses. Seguimos trabajando en el asunto de la identificación de los represores. Ya escucharon las palabras de familiares, no vamos a decir nombres, yo creo que no hace falta, pero es familiar de algunos de estos presos que ha denunciado precisamente cómo se comportaron y oímos ahí cómo fueron maltratados también los familiares. Ahora, hay una cosa muy positiva en todo esto y es que a pesar de que la dictadura toma estas medidas drásticas de llevar a las personas a prisión por manifestarse, el pueblo de Cuba se sigue manifestando. El pueblo de Cuba sigue emitiendo señales de que ya no puede más y de que sencillamente no quiere la dictadura. Y yo pienso que esas manifestaciones van a ir creciendo, como bien decíamos al inicio de nuestro podcast, van a ir en aumento, porque sencillamente el pueblo de Cuba no puede más con la agonía que vive a diario. Y es una realidad que también la gente ha entendido, que es el manifestarse la vía para reclamar y que se escuche, que se sienta, que se cree eco de esto que está pasando y que se visualice, ¿no?, la realidad que se está viviendo en cada lugar, sobre todo cuando son, digamos, que poblados tan, ¿sabes?, que no son tan visibles, ¿no?, que no son tan conocidos. Exacto, como fue también exacto, como fue en la Covadonga, en este poblado de Cienfuegos, pero también en los palacios, en Pinar del Río, cuando se dieron las protestas, que muchas veces la gente, hay quien no conoce ese tipo de localidades, ¿no? No son tan famosos. Entonces, la gente ha entendido que hay que manifestarse y es un precedente que se está acentuando en el subconsciente de los cubanos. Y poco a poco se van a dar protestas más grandes. La realidad es, Reniel, después de estas protestas hay resultados para el pueblo. Porque, por ejemplo, se dice que después de esa noche en Covadonga demoró en haber un apagón. Entonces, lamentablemente hubo que sacrificar a 10 jóvenes pobladores, o 8 pobladores de Covadonga, para que el resto de la familia pudiera tener un poquito de noches que pudieran dormir, mientras ellos entonces en la prisión tuvieron que coger todos los golpes. En Caimanera, que hablamos recientemente, bueno, pues hubo pollo por fin, después de varios meses. Sí, es que mire, muchas veces la gente dentro de Cuba, ¿no?, sobre todo los acólitos del régimen, pues siempre como que critican, ¿no?, a quienes incitan a los cubanos dentro de Cuba a salir a las calles, pero la realidad es que son las protestas, la vía que tiene el pueblo para hacerle presión al Estado. Exacto, claro. Y ponerlo en jaque y decir, mira, esto no lo entendemos, esto no nos gusta, no estamos dispuestos a seguir manteniendo una actitud sumisa y tenemos que llegar a un consenso entre el pueblo y el Estado para poder vivir. Es que sencillamente hay que entender que la manifestación es el único modo en que el pueblo puede expresarse. Exactamente. Y si es un derecho además del pueblo, y si el régimen no se lo permite al pueblo, el pueblo sencillamente tiene que tomar ese derecho por su propia cuenta. Y agregando algo a eso que usted acaba de decir, la manifestación es el único modo que tiene el pueblo de expresarse en una dictadura comunista donde tus supuestos representantes legales pues no representan tus intereses, sino que representan los intereses de quienes dirigen el país. Exacto, y voy a repetir una cosa, porque yo recuerdo cuando las manifestaciones del 11 de julio, mucha gente, en vez de juzgar a la tiranía, lo que hacían era juzgar a los manifestantes que habían entrado a romper cosas en las tiendas, demás. Obviamente, no es que yo esté alentando a que hagan eso, pero les voy a decir, el vandalismo
en un sistema como ese, yo creo que tiene otra Si vamos a hablar de vandalismo, el mayor vándalo otra repercusión, ¿no? El vándalo es el sistema. Exacto, porque estamos hablando del mayor ladrón, el ladrón, el gran como ladrón. se dice, ¿no? Cuando la tiranía es ley, entonces el desorden es orden, de cierto modo, ¿no? Exactamente, o sea, el gran ladrón es el pueblo enfrentándose para arrebatarle al gran ladrón lo que realmente es de él. Sí. Porque estamos hablando de un sistema que le ha quitado todo al pueblo, todos los derechos. Nosotros realmente lo que queremos y añoramos para Cuba es un país donde haya ley y orden. Pero el asunto es que en Cuba... Un imperio de la ley. Exacto, un imperio de la ley. En Cuba el primero que genera el desorden es el sistema, que es el que ha ocasionado... El que nos tiene acostumbrados a vivir en el desorden, o quienes nos han obligado a vivir en un total desorden. Sí. Tanto es así que cuando uno sale de Cuba, pues le toma un tiempo, a quien más, a quien menos, sí. pero uno le toma un Entrar tiempo en el organizarse, exacto, Sí. y entrar en la frecuencia de lo que es vivir en libertad, de lo que es vivir en un país que se respetan las leyes, de donde es vivir en un lugar que no es necesario hacer algo que esté, como uno dice, ¿no? Por la izquierda o fuera de lo establecido. A mí nunca llegaron a hacerme un juicio como el que le hicieron a estos jóvenes, nunca me acusaron en un tribunal de desacato ni nada de esto. Pero sí recuerdo, Reinier, de las varias actas de advertencia que me leyeron allá y que yo no acepté firmar. Recuerdo una que me hicieron en enero del 2014, cuando celebraron la cumbre de la CELAC en La Habana, y a ellos les pasó por la cabeza que yo iba a trasladarme de Villa Clara a La Habana, lo cual, para serte sincero, no me había ni pasado a mí por la cabeza. Pero bueno, ellos piensan por uno. Y entonces me detuvieron y me llevaron a la estación de policía de Remedio, donde me celebraron una especie de juicio, en la cual el resultado fue que dijeron que me iban a llevar para una prisión, la prisión de Guamajal, que no me llevaron al fin. Pero sí me hicieron un simulacro para ver si yo me quebraba. No me quebré. Me llevaron para la casa después de tomarme huellas dactilares de manos y pies. Pero en la lectura, que es a lo que voy, del acta de advertencia, decían que yo planificaba trasladarme hasta la capital para, en el marco de la cumbre de la CELAC, participar de desórdenes públicos y de boicots y de cosas que ni me habían pasado a mí por la mente. Me hubiera encantado, la verdad, pero ni me había pasado. Y la cuestión es que ahí me dio el gusto, porque en un acta de advertencia, no sé si todavía ellos respetarán ese protocolo de ellos mismos, procede que cuando tú, hay una parte que es si tú tienes algo que decir. Entonces, si te quiebran, ahí tú haces un mea culpa, ¿no? No, pero en este caso, yo aprovechaba ese momento para yo decir mi parte. Yo le dije, no, aquí lo que están al revés las cosas. Y yo no les voy a firmar a ustedes ese mamotreto, porque ahí están diciendo en primer lugar que yo pensaba participar de desórdenes públicos, pero aquí quienes participan de desórdenes son ustedes. Es más, esto mismo que ustedes están haciendo en esta sala en este momento es un desorden. Y ustedes están generando en este país el caos. Y si por algo yo estoy luchando, es porque en este país algún día haya ley y haya orden. Pero ustedes son los que han implantado el desorden. Entonces, cuando vemos este tipo de juicios, hay que ver que jóvenes como estos, que están siendo acusados de desacato, son los que han salido a las calles porque están cansados sencillamente de un país donde el desacato y el desorden lo ha implantado el sistema. Exacto, Esa es la que el realidad. desacato es pues simplemente no estar de acuerdo con tener que vivir en la miseria, con no tener futuro y con tener que seguir las instrucciones a pie de la letra de quienes viven como capitalistas pero desprecian el capitalismo o le impiden vivir en prosperidad. En una tiranía, cualquier tipo de lucha, sobre todo la lucha no violenta, va a ser, por supuesto, desacato, porque es la desobediencia civil. O sea, sencillamente yo no voy a acatar tus reglas porque esas reglas me las estás queriendo imponer a mí de una manera totalitaria. O sea, no hay modo de que yo pueda llegar a sentarme a expresar cuáles son mis inquietudes, qué es lo que yo necesito como país, no como pueblo, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo veo que está mal. Es que no acepten el no me lo permites, no entonces sencillamente yo no voy a acatar tus reglas, ¿verdad? Porque no está haciendo en un sistema normal, no es un sistema normal de democracia, de libertad. Por lo tanto, sencillamente ellos van a acusar a todos aquellos que practican la desobediencia civil bien practicada, los van siempre a acusar de desacato y todas esas cosas. Y como siempre van a transformar el deseo o el intento de los ciudadanos a tomar sus derechos cívicos, lo van a cambiar por delitos comunes, eso lo sabemos también.
al punto de que ellos dicen que en Cuba no hay presos políticos cuando sabemos que las cárceles cubanas están llenas de presos políticos. Más de 1000. Y uno de esos presos políticos, por cierto, del 11J, es Ángel Jesús Vélez. Su mamá en las redes sociales ha denunciado que este joven tiene posibilidades de poder tener un parol humanitario, de poder salir del país, pero la seguridad del Estado le ha negado esta salida, ¿no? Esta vía para que él pueda salir del país. Es una cosa terrible, es increíble. Este muchacho está condenado a 6 años de privación de libertad y aún pudiendo salir del país, ellos pudieran muy bien quitárselo de arriba a él, ¿no? Un caso menos. Sí, pero fíjate, me llama la atención. Pero fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Que en este mismo podcast, después que nosotros vimos que Daniel Ortega llenó aquel avión con más de 200 presos políticos nicaragüenses y los hizo aterrizar aquí en Washington, D.C., después de ciertos acuerdos con los Estados Unidos, nosotros pensamos que el avión de Cuba iba a salir pronto, ya fuera a Madrid o ya fuera aquí en Washington. Aquí estamos preparándonos para recibir a nuestros hermanos en Washington si los mandaban para acá. Si pues parece que no va a ser Pero lo que me llama la atención, no sé a ustedes, es que los presos del 11J siguen tan presos como estaban desde el principio. Y esto me da la idea a mí que la dictadura posiblemente lo estuvo evaluando, pero no han tenido necesidad. No han tenido necesidad porque en definitiva Estados Unidos les ha abierto sin que ellos tengan que haya que dar nada a cambio. Por lo tanto, si yo estoy tratando de negociar, si yo soy un negociante y yo obtengo lo que yo quiero sin tener que dar a cambio las piezas mías de cambio, pues las retengo, porque a lo mejor me hace falta para después. Entonces, si me está saliendo bien la negociación, porque yo soy el socio aquí en el Caribe de China y yo soy el socio aquí en el Caribe de Putin, pues no tengo necesidad ninguna de por qué darte mis piezas de cambio, ¿no? Es lo que me parece a mí que está pasando aquí. Sí, pudiera ser. Y te pregunto, ya que tú estás hablando recuérdame el nombre de él. A mí es de apellido Vélez. Sí. ¿Él tiene pasaporte, por ejemplo? Te hago esa pregunta. Sí, debe tenerlo. El joven se llama Ángel Jesús Vélez. Ángel Jesús Vélez. Yo sigo en las redes sociales a su mamá, bueno, Ailex Marcano Favero. En realidad mi pregunta pues es una pregunta que no tiene sentido. Si le habían hecho el parol, ¿no? Si le habían hecho el parol es que tiene pasaporte. Por supuesto. Para tú solicitar un parol, la persona tiene que haberte dado un pasaporte vigente. Porque fíjate, la noticia que se da, la voy a leer textualmente, es que la seguridad del Estado cubano negó la salida del país por parol humanitario a Ángel Jesús Vélez, preso político del 11J, que fue condenado a 6 años de privación de libertad. Esta denuncia que tú estás haciendo es muy importante y yo creo que, yo no sé si tendremos a alguien del Departamento de Estado o que me voy a comprometer a enviarle el enlace de este podcast a personas, a funcionarios del Departamento de Estado. Lo estoy diciendo aquí, me comprometo a eso. Le voy a enviar el enlace. Sí. Es importante, los funcionarios del Departamento de Estado que han escuchado esta denuncia, que, bueno, ustedes han dicho que este procedimiento de los paroles humanitarios, pues de alguna manera compensa o sustituye el hecho de que el programa de refugiados políticos no se haya reactivado. Escuchen esto, por favor, porque lo que sí estamos viendo es que hay denuncias de personas que trabajaron para el sistema cubano, incluso fiscales de los juicios del 11J, que están viniendo por el parol. Y escuchen cómo esta persona no aplica para el parol. Un preso político que realmente necesita salir de ese país. No, pero es que eso en podcasts anteriores lo hemos estado hablando, ¿no? Como el tema del parol, que no esté funcionando, pues el sistema de refugio político para los cubanos dentro de la isla, y que esté abierto este parol humanitario, pues le facilita a la dictadura quién puede salir y quién no, porque uno de los requisitos es no tener un récord criminal. Y pues la dictadura a todo aquel que le estorbe o que le cree cierta situación en la isla, pues los mete preso bajo supuestos delitos comunes, porque para ellos la sedición, el desacato, la instigación a delinquir no son delitos que se puedan tomar a quienes se les imputan estas penas como presos políticos, sino como ciudadanos civiles que están tratando de desestabilizar el supuesto bienestar social que en Cuba no existe. Ahora, han habido otros casos de presos políticos a los que ellos sí, más bien los han sacado de la cárcel y los han montado en un avión para que se vayan. Entonces, llama la atención como en este caso de este joven, por ejemplo, que tiene ya posibilidades de salir del país, sin embargo, se niegan a que lo haga. Y hay un caso también un poco extraño en ese sentido, que es el caso de Javier
Sí, Javier Delgado Torna, producción, nos va a poner ahora un video que Javier nos ha hecho llegar. Él, por ejemplo, denuncia lo que he mencionado aquí, que mientras no están dejando salir por parol a personas como Vélez, sin embargo, los que sí parece que sí están saliendo por parol son los propios fiscales del 11J. Y es el caso de la fiscal Giselle Egues González, increíble, que ya en un podcast anterior denunciamos acá. Y esta fiscal Giselle Egues González, que entró a los Estados Unidos, yo no sé si por parol, yo no sé por cómo entró, pero entró, mientras sus presos siguen en Cuba. Y uno de esos presos es precisamente quien tú acabas de mencionar, Javier Delgado Torna, un preso del 11J que se llevaron la noche del 11J, aquel domingo, tocaron en la puerta de su casa sin respetar que junto con Javier, bajo su techo, quien estaba era su hija Adrianita y la nietecita Angeli, una niñita de 2 añitos de edad, si acaso ahora, las despertaron a esa hora para llevarse a Javier sin su balón de oxígeno, porque hay que decir aquí que ya Javier en ese momento dependía de un balón de oxígeno para sobrevivir. Te digo porque nosotros ayudamos a Javier para que tuviera su balón de oxígeno. Sin embargo, se lo llevaron, razón por la cual a Javier tuvieron que darle una licencia extrapenal para evitar que se les muriera, hay que decirlo así, en la prisión. Y entonces lo mandaron para la casa con una licencia extrapenal. Pero, ¿quién mejor que Javier? Y entonces le pido a producción que nos ponga este corto video de Javier donde él mismo cuenta lo que ha pasado. Me llamo Javier Delgado Torna, soy preso político del 11J, líder de la oposición en el municipio de Caberén. Soy varias veces preso político. Le puedo decir que he sido víctima de represalia, mi familia también. En estos momentos estoy bajo una licencia extrapenal de 1 año, que el día 5 de julio cumplo, tengo que volver a la prisión, y es que no me dan otro tiempo más. El régimen dicen que ellos no tienen impedimento para que yo salga del país, si me reclaman o si me dan una visa, pero en caso de que no me quieren dar el pasaporte tampoco. Me mandan para el tribunal y el tribunal dice que yo estoy preso, que los presos no tienen derecho a hacer ningún trámite legal. Y lo que más pesa sobre este caso es de que nosotros somos 5 de Caberén, fuimos sancionados. La prisión fiscal fue por una fiscal que en estos momentos se encuentra disfrutando de los placeres del imperio, como dicen ellos. Está en el exilio. Y mientras que yo lleno de enfermedades y mi familia bajo presión, seguimos en espera que llegue el día 5 de julio para regresar a la prisión. Sabrá Dios las consecuencias que me reparan estando en prisión nuevamente. Le habla el preso político, como le dije anteriormente, Javier Delgado Torna, de 55 años de edad. Le doy gracias a toda aquella gente y instituciones que han querido ayudarme, pero el régimen no me permite salir del país. Si, como dicen ellos, no tienen impedimento, pero no me dan el pasaporte. Y es bien sabido que sin pasaporte no se puede hacer ningún trámite legal para emigrar a otro país, a ver si me recupero o tengo cura en otro país. Con esto le doy gracias a todas las personas de buena voluntad que han hecho todo por mí. Gracias. Bueno, ¿qué les ha parecido estas palabras de Javier? Algo terrible, ¿no? No, terrible, completamente. Por un lado, le dicen, mira, estás en licencia extrapenal que se le vence ahora el día 5 de julio. Pero por otro lado le dicen, vete a ver si te puedes ir. No, sí. Pero la pregunta es, ¿cómo me voy? Exacto, si no me das el pasaporte. Vete a ver si te puedes ir cómo. Mire, Javier me contactó a mí. Qué bueno que el Departamento de Estado está viendo esto. Es una burla. Qué bueno que el Departamento de Estado está viendo esto, porque me comprometo aquí con ustedes a enviarle el enlace a los funcionarios del Departamento de Estado para que lo vean. Y si acaso les conviene, pues sepan que hay cubanos en Washington, D.C., que a ustedes les puede servir la información que nosotros aportamos acerca de Cuba, y nos va a encantar tenerlos a ustedes entre las personas que nos vean. Si quieren dar like, perfecto. Pero si no, por lo menos que tomen la información. Si quieren suscribirse, no hay problema. Sí. Javier Delgado Torna, en este caso, pues es una persona que cumpliría con una cuestión humanitaria.
de que pueda salir a los Estados Unidos. Y la misma dictadura le dice, vete a ver si te puedes ir. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a ir Javier Delgado Torna de Si no Cuba tiene pasaporte. si no tiene un pasaporte? Yo le dije a Javier, y Javier nos está viendo en este momento, porque de hecho nos hizo llegar el video. Javier, yo le dije, Javier, si yo no cumplo los requisitos para ser tu patrocinador, yo te busco un patrocinador. Cuestión esta que ustedes saben aquí, que de los cientos de solicitudes que yo he recibido, les he dicho que no he podido. Pero en el caso de Javier, yo he dicho, si yo no puedo, yo le busco. Porque es un caso pues que necesita. Sí, es de extrema, Es de gravedad. sí, es de Le dieron extrema una- necesidad que, una licencia que se pueda extrapenal. conseguir un patrocinio para Sí, él. que se le vence. Producto de la calidad de Exacto. salud. de su Se le calidad. vence el 5 de julio la licencia extrapenal. Y si esa licencia extrapenal no se la extienden, él va a tener que volver a la prisión. O sea, es que llegado el 5 de julio, si no se ha conseguido un patrocinio para Javier, Sí. pues él volverá a entrar en la cárcel. Exacto. Y puede que allí, o sea, que con sea condiciones lo de último salud, que que sepamos de él. Exacto. Ahí vimos a Javier hablando. Su salud no ha mejorado para nada. Javier tiene 55 años, es una persona joven. Y además hay que recordar que además es discapacitado, le falta un brazo. Perdió un brazo en prisión. Que, exactamente. En una de sus prisiones, porque Javier tiene un activismo político desde hace muchos años. Es firmante del proyecto Varela, ha militado en diferentes organizaciones de la oposición. Por cierto, ya que soy pastor, déjenme decirle que en próximos días y antes del 5 de julio, por si se lo llevan el 5 de julio, Javier se va a bautizar en la iglesia pentecostal de Caibarien. Quiero felicitar al pastor César de la iglesia pentecostal de Caibarien, porque mientras algunos pastores, y ya hemos cuestionado esto en podcasts anteriores, lamentablemente se prestan, cuestión esta que yo ni siquiera puedo pensar en mi mente, para ayudar a los represores, porque eso no tiene otra palabra, pastores como César bautizan al preso. Y yo te felicito, César. Espero que no te busque un problema esto, y además, si por bautizar a alguien te buscas un problema, mi hermano, pues No, es que ese bienaventurado eres. imagínate. De cierto modo es un acto de rebeldía Es un acto de ese de- pastor, sí. ¿no? Porque de cierto modo está Sí. apoyando, ¿no? A quien se opone a la dictadura y esto la dictadura No, lo puede pero es que interpretar como tal. ese es el de, o sea, el rol de nosotros los la pastores. dictadura puede interpretarlo como ella Como ella- quiera, sí. pero ese es el deber de un pastor Sí. Y yo felicito a Javier. porque, representante del evangelio, ¿no? sí, en medio de todo este testimonio, El problema es respetar Sí. la dictadura. sí, Bueno, es un problema de la dictadura. yo quiero felicitar a Javier porque para Javier, en medio de tanta zozobra, en medio de tanta, vamos a decir, preocupación, porque él sabe que el 5 de julio es de nuevo para la prisión si no le extienden la licencia extrapenal. Y en medio de todo eso, él con alegría me dijo, Pastor Mario, me voy a bautizar en la iglesia pentecostal de Caibarien. Bueno, estamos hablando de un hombre muy valiente. Sí. Yo conozco a Javier Delgado Torna y te digo que es un hombre bien valiente. La dictadura lo sabe. Sí. Por esa razón, fue uno de los que llevó a prisión el 11 de julio en Caibarien. Sí. Precisamente por eso, porque entre tantas personas que salieron, pues escogieron a Javier precisamente porque es un hombre que además lleva años en la lucha por la libertad. Él lleva años en la oposición. Pues la cuestión es que cuando yo le digo a Javier, bueno, Javier, para lucharte el patrocinio, dame tu número de pasaporte y fecha de que se extingue el pasaporte, que son datos que hay que poner, tu nombre. Le dije, no, yo no tengo pasaporte, Pastor Mario. Pero si te están diciendo que vete a ver si te puedes ir antes del 5 de julio, porque si estás aquí el 5 de julio te devolvemos. Sí, pero me dicen a la vez que no me pueden dar pasaporte. Es una burla. Entonces, ¿qué te están diciendo? ¿Es una burla de- o una incitación Sí. a que hagas algo, ¿no? Sí, exacto. Departamento de Estado, tomen nota, ustedes que se reúnen en las conversaciones migratorias para tratar de regularizar, ¿verdad? Regular la cuestión migratoria y de que no hay una migración ilegal. A Javier Delgado Torna le están alentando a que salga ilegalmente, y Javier vive en Caibarien, que ustedes saben que es una zona de salida ilegal tradicional. No por gusto, ahí fue fundado incluso un grupo de oposición llamado los Balseros. Y entonces aquí están incitando a Javier. Si le están diciendo por las claras, salte antes del 5 de julio. Pero a Y la Javier, vez no le dan una Javier vía. le dice, dame el pasaporte. No, no te vamos a dar pasaporte. Le están diciendo, vete en una balsa. Y Vete en una balsa o sencillamente en el caso de te Javier, vamos a meter preso de le nuevo. voy a ¿no? decir algo. En el caso de Javier, si Javier intenta salir en una balsa, Javier no va a llegar a las costas de Miami. Ah, imagínate. Javier va a engrosar las listas de miles de cubanos que no se sabe qué pasó con ellos, pero que nunca llegaron a las costas de la Florida, y que yo me atrevo a asegurar que muchos de esos casos fueron asesinados
no por los tiburones, no que se lo comieron los tiburones, sino que la dictadura aprovechó para desaparecerlo y después no se sabe porque él salió en una balsa. Entonces se hundió la balsa, se lo comió un tiburón. El caso de Javier es un caso, igual que el de Belis que tú mencionabas, para denunciar aquí, porque no es solamente casos particulares, sino que ellos representan a muchas personas que están en esa misma situación. Por lo tanto, el Departamento de Estado, que yo sé que mientras la dictadura se niega a conversar porque no reconoce como interlocutores legítimos a líderes de la oposición, sin embargo, se sienta con ustedes en esas mesas, pues díganle a ellos que le den el pasaporte a Javier Delgado y que si lo van a alentar a que salga, que le den entonces el pasaporte y que se lo den antes del 5 de julio. Y este podcast se está viendo apenas, ya falta menos de un mes del 5 de julio. La realidad es que ni la Primavera Negra logró dispersar lo que se entendía como la disidencia en Cuba, ni la oposición en general. Un ejemplo de esto fue Las Damas de Blanco, que es una consecuencia, ¿no?, de todo el terror desatado en esa cacería de brujas que se dio durante la Primavera Negra, ni todos estos juicios sumarísimos que se le han hecho a todos los cubanos que han salido a protestar producto del sinvivir que es Cuba, pues tampoco han amedrentado a los cubanos, porque han seguido habiendo protestas y seguirán habiendo protestas producto de la mala forma, ¿no?, en que los castristas dirigen el país y la precariedad a la que someten al pueblo. Y además de eso, pues otro ejemplo también y una similitud de cierto modo son el movimiento Cuba de luto, que también ha sido algo más que ha surgido producto de la represión de los comunistas contra los cubanos que quieren una mejor vida, que quieren un cambio en la isla y por supuesto sacar al Partido Comunista del poder. Mira, la madre de Ángel Jesús Vélez es realmente muy activa pidiendo libertad para su hijo. Ella es camagüeyana, católica, y es una mujer muy activa en su lucha por la libertad de su hijo. Y yo realmente la admiro mucho a ella. Este post que ella escribió a mí me gustó mucho. Ella dice: devuélvanme a mi Jesús ya. No es de su propiedad y no le debemos nada a ustedes. Ustedes sí tienen una gran deuda con nosotros. Libertad para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano preso. Y es verdad, quienes realmente tienen una gran deuda con el pueblo de Cuba es esa tiranía, ese régimen despótico que ha destruido al pueblo de Cuba, que ha destruido a la nación, que ha destruido al país. Quienes tienen que pagar y quienes realmente tienen que estar sentados en el banquillo de los acusados son ellos. No un joven como este, que es un joven totalmente inocente, que lo único que hizo fue reclamar lo que él merece. O sea, reclamar lo que es su derecho, ¿no? Que es la libertad. Que es la libertad de vivir en un país donde la gente pueda desarrollarse a plenitud sin que tengan encima a un régimen que los agobie. Que pueda desarrollarse, además que puedan cuestionarse. Exacto. Tanto a sí mismo como a todo lo que se rodea. Porque es que es del debate, del cuestionamiento, de donde uno se enriquece y donde puede mejorar en donde estemos mal. Porque nadie nace con la verdad debajo del brazo y nadie es perfecto. Como yo decía alguna vez, o sea, que además puedan pedir cuentas al sistema, porque eso es lo normal, ¿no? Que el pueblo pida cuentas a aquellos que supuestamente están gobernando. Es que en principio los gobernantes y los dirigentes lo que hacen es representar, por eso se llaman democracia representativa, porque alguien representa tus intereses y uno pone a un funcionario político porque pues todos no podemos gobernar al mismo tiempo. Exacto. Entonces uno designa esa capacidad, ¿no?, de decidir en alguien para que represente tus intereses, pero al mismo tiempo uno tiene como ciudadano la capacidad de cuestionar. Por supuesto. ¿Qué es lo que está haciendo ese funcionario político? Porque esa es la base, exactamente. Y en Cuba y en el comunismo en general es a la inversa, ¿no? El Estado se ve como el órgano madre y además el Dios, ¿no? El Dios superior a Dios. Es todopoderoso, como decía esta frase comunista, ¿no? Los hombres son inmortales, pero el partido es inmortal. Incuestionables. Exacto. Son incuestionables. Es como que es algo a lo que hay que hacerle alabanzas y hay que seguir como si fuésemos carneros, ¿no? Que es lo que al final del día son todos aquellos que lo siguen sin cuestionar pues las medidas que ellos quieren desarrollar en el país. Y ya que tú mencionabas que la mamá de Vélez, ¿no? Es católica. Sí. Que me encantó esa frase de ella: devuélvame a mi Jesús. Devuélvame a mi Jesús. Y aunque no es el tema de hoy, y yo creo que se impone que en uno de nuestros próximos podcasts
hablemos acerca de la ola de crímenes que asola la isla de Cuba de Oriente a Occidente. Terrible. Pues me gustaría, ahora que tú has dicho que la mamá de Beli es católica, pues decir que me llama la atención que en estos últimos días, entre los tantos crímenes que hay, que tendremos que dedicar un podcast y no nos va a alcanzar, pues ha habido algunos crímenes que han estado dirigidos a familiares o sacerdotes de la Iglesia Católica. Por ejemplo, a un sacerdote, para quitarle la moto, prácticamente casi lo matan. Lo intentaron degollar. Pero ha trascendido en esta semana que el obispo de Santiago de Cuba, Dionisio, pues hizo la denuncia de que a los padres del sacerdote Leandro los entraron a su casa 3 encapuchados para robar y casi los matan. Exacto. Casi los matan. Yo digo, ¿será que la dictadura, digo y a la vez me respondo, porque es claro, es obvio, ya que son unos delincuentes, ya que son unos terroristas, la dictadura está participando de estos actos criminales? Son cómplices de esto que está sucediendo, por supuesto. Específicamente dirigiéndolo hacia familiares o personas de la Iglesia Católica. Sí, Digo Iglesia Católica, aunque pudiera extenderlo, pero son los casos que me han llegado, ¿no? Sí. En este caso, un sacerdote para quitarle la moto, de casualidad, y los familiares, o sea, los padres del sacerdote Leandro. Ahora fíjate, pero la ola de violencia en Cuba es general. Si no, O en sea, general, ha crecido ya te de una digo, manera espeluznante. vamos a tener que dedicar un podcast entero. Sí, ha crecido de una manera espeluznante y yo quisiera leer las últimas palabras de Dionisio, de Monseñor Dionisio García, en este mensaje que él emitió públicamente, donde dice: pidamos también a Dios para que esta escalada de violencia, que es muy preocupante, y la difícil situación que estamos viviendo se aparten de nuestro pueblo, que la vida honesta y segura que necesitamos y merecemos se adueñe de nuestras ciudades y hogares. Que Dios escuche Nos a Monseñor sumamos a Dionisio. esta plegaria de Dionisio, porque realmente es una plegaria en un momento en que la lleva, ¿entiendes? Porque ya no estás seguro ni en tu propia casa. O sea, a estos señores los atacaron en su propia casa. Y ya te por digo, cierto, el papá tiene incluso fractura craneal. Sí, es que le pegaron con machetes. Sí, Y- qué horror. Es increíble. Qué Sí. horror. Y hablando de católicos, Falta de todo, ¿no? sí, hablando de católicos, ya que nos referíamos a Javier Delgado Torna, que mostramos su video de testimonio hoy, y hemos hablado en otros podcasts del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que sigue preso y ha sido sometido a tortura. Se mantiene prisionero el laico católico Ángel Mesa en la prisión de Guanajay, que se habla poco de él, pero es un laico católico prominente y está preso desde el 11 de julio. Cariñosamente los jóvenes del 11J en la prisión de Guanajay le llaman Angelito, y es que Ángel Mesa es un angelito, una persona de un corazón tremendo, mientras ángeles, valga la redundancia, como Ángel Mesa, laico católico, están presos en prisiones como la prisión de Guanajay. Los delincuentes están en la calle, matando gente, intentando crímenes como este contra los padres del sacerdote Leandro. Y es que la vida en Cuba cada vez se encarece más, porque si bien es de conocimiento popular que hay muchísima gente viviendo en condiciones de miseria, también es real que de cierto modo hay pues delicateces, ¿no? Para algunos, para quien puedan pagar los altos precios que a día de hoy es en Cuba poder ir a comer en un restaurante o poder consumir cualquier tipo de lujo, ¿no? Lo que en cualquier lugar del mundo es algo normal, y en Cuba es lujo, no es lujo poder tomarse una cerveza, es lujo poder ir a un hotel, es lujo poder tener una vida placentera. Es lujo tener un televisor de pantalla plana. Olvídate del restaurante, pero en estos días lo que ha faltado en la mesa, ¿tú sabes qué? El pan, porque no ha habido para hacer en la panadería el pan. Pero es que ese es el punto, que como mismo para algunos esa es su realidad, donde incluso comerse un pan puede llegar a ser un lujo. El pan de la cuota ya es un lujo. Para otros eso es miseria y viven con ciertos estándares muy similares a los que se viven en el primer mundo. Entonces el problema está en que para uno poder llegar a tener esos lujos en la isla es muy difícil a través de un trabajo honrado, a través de un trabajo honesto, ¿no? Sin meter las manos en algún lugar o sin robar. Y entonces es producto de esto
que la violencia se incrementa porque hay gente que dice, yo no voy a trabajar por 500 pesos o por 1000 pesos, sea cual sea el salario mínimo o regular, ¿no? Que hay a día de hoy en Cuba, pero tampoco quieren vivir separados de lo que es el lujo y esa calidad de vida, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues asaltan, roban, dan una puñalada, dan un trastazo con una cabilla, con un machete, no, y es que es a obvio. cualquiera por quitarle un celular, por quitarle un par de tenis, por cualquier cosa de valor. Y es que este es el problema, ¿no? La miseria genera todo esto y la desigualdad también genera todo este tipo de agresividad porque hay quienes no les importa vivir, o sea, para poder llegar a hacer esos lujos, pues hacer lo que sea. Y no es un problema a veces ni de lujo. O sea, es un problema a veces de supervivencia, así de simple. No. Lamentablemente es así, los ¿no? padres del sacerdote Leandro, cuando se levantaron en la noche, lo que vieron era que los encapuchados estaban registrando el refrigerador. Sí, o sea, no, es que eso es terrible. O sea, sencillamente la miseria trae por consecuencia todas estas cosas. Trae por consecuencia un aumento de la delincuencia, un aumento del robo y por ende el robo también trae por consecuencia un aumento de la violencia. Yo recuerdo que mi abuelo siempre decía que la persona que entra a robar adentro de una casa está dispuesta a cualquier cosa. Sí, por supuesto. O sea, él se está dispuesto a matar, bueno, ¿no? en sí yo creo que la persona que va a robar, ya sea dentro de una casa o cualquier está dispuesta a cualquier pero cosa. aún más el que entra a una casa, porque ya tú estás entrando al espacio de otra persona, ¿no? Sí. Y entonces, obviamente, ya estar ahí adentro, porque fuera tú puedes salir corriendo y nadie cogerte, pero ya ahí es diferente. Entonces, yo pienso que sencillamente ese ambiente de miseria total que está viviendo el pueblo de Cuba, que está viviendo sus peores tiempos, porque según a mí me dicen, y yo lo creo, ni siquiera el periodo especial es comparable con lo que se está viviendo ahora, porque ahora sencillamente no hay nada. No hay comida, los precios están disparados, no hay medicina. El colmo es que le dicen... La potencia médica no tiene medicina en sus hospitales, ven acá, tú tienes, en sus policlínicos. Tú vas al médico y el médico te pregunta, ¿tienes antibióticos? ¿Tienes jeringuilla? ¿Tienes guantes? Sí. Porque si no lo tienes, sencillamente no. O sea, antes, por lo menos en los tiempos, cuando yo vivía en Cuba, uno tenía que ir al médico con una meriendita, con un dulcecito para poder resolver. De cierto modo, y de cierto modo poder ayudar, ¿no? A que el médico se siente incentivado a atenderte, a recetarte, ¿no? Los medicamentos que uno lleva para el proceso que sea que se esté haciendo, pero a día de hoy ya no solo hay que ir con la merienda, ahora hay que ir con las gasas, con la sutura, con todo. Mira, nosotros sabemos tienes que ir hasta con los medicamentos, ¿no? Para que el médico te diga, sí, te puedes tomar esto o esto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de casos de personas en Cuba que han tenido que ir a dar a luz y otras que han tenido que ir a operarse y desde acá de los Estados Unidos los familiares han tenido que mandarle todo. O sea, todo, desde la jeringuilla, los apósitos, las torundas que se dice, que son las gasas estas. Todo lo que va a usar el médico se lo han tenido que enviar los familiares de acá de Estados Unidos a esas personas. O sea, lo que está viviendo el pueblo de Cuba es algo aterrante, es algo que caballero, es imposible que todavía haya gente fuera de Cuba que defiendan eso. No, y es que, mire, hablando de falta de medicamentos y de protestas, un ejemplo clásico de esto es muchas personas que se han visto, ¿no? Que hay videos en las redes sociales de personas que se ven con trastorno de personalidad, pues haciendo su protesta a su manera, ¿no? Que uno dice, no, bueno, está loco. Hace poco, recientemente, yo creo que aquí está un poco loco para hacerlo, ¿no? Sí, así que por eso te digo, en esta semana me mandaron un video de una muchacha que estaba totalmente desnuda. Sí, caminando por las calles de La Habana. Qué triste eso. Pero no es el único caso. Exacto, esto no es un caso aislado, pero que se veía que de cierto modo la muchacha en su rostro no se le veía un enojo o ¿sabes? Una protesta coherente, sino es que estaba fuera de sí, pero a pesar de que es un acto de locura, desde otro punto de vista también es un acto de protesta, ¿no? Porque es una locura inducida por la falta de medicamentos que hay en la isla. Entonces, de cierto modo, también es una protesta desde su locura. No, y cuando hagamos podcast para hablar de los métodos de lucha, los 198 métodos de lucha, vas a ver que uno de los métodos de lucha es desnudarte y salir desnudo a la calle. Y no por eso, o sea, no nos asombremos porque hay más de un caso ya que hemos visto. Que se han visto, sí. Y no es los que hemos visto. Yo he escuchado testimonios de mujeres que me han dicho, quizás en broma, pero como diciéndome, estoy al hacerlo. Me están diciendo, estoy a salir para la calle desnuda en protesta. Me lo han dicho.
Pues Bueno, imagínate, ya cuando es de una manera consciente, pero cuando tú ves ese caso, yo lo vi, me dio mucha tristeza. Sí, hay casos que Porque son... cuando es el caso ya de una persona que ha perdido la razón, que tú te das cuenta de que no está haciendo una protesta conscientemente, ¿no? Sino que ha perdido la razón. Es tan triste, ¿no? pero a pesar de todo está haciendo una protesta. Sí, exacto, Porque pero es producto de no tener triste, medicamentos. pero es triste, precisamente triste ver cómo el pueblo de Cuba ha caído en una depresión. Es terrible, ¿no? Ha caído en una tristeza. Personas que me han dicho que han visitado Cuba me dicen, lo único que ves es caras tristes por todas partes. Semblantes grises y caras tristes. La escala tonal del pueblo de Cuba está abajo, en el índice más bajo posible. Es terrible. Y para no apartarnos un poquito, como estábamos hablando acerca de la cuestión de los delincuentes, yo creo que hay que hablar del aparato represivo, porque muchas veces cuando hablamos del aparato represivo pensamos en los que llegan con la camiseta de cuadro montados en una moto, pero Como el uniforme. sí, pero también hay que pensar en un grupito que utiliza el sistema, que son delincuentes, asesinos, que los captan cuando están en la prisión. Exactamente. Y entonces le dice, te vamos a dar pase si tú le caes a golpes a O José te Daniel. vamos a rebajar la condena. Te vamos a rebajar la condena si tú le caes a golpes a José Daniel Ferrer, o le caes a golpe a Ángel Mesa en la prisión de Guanajay, O a cualquier opositor o al político. pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que lo han hecho. O a Michael Lorzopo, que Sí. también lo han atacado, a la Ahora- doctora Alcántara, a todos los opositores en general. Ahora, esa persona delincuente que es captado por ellos y que sale a la calle muchas veces con órdenes explícitas Por también. supuesto. Mira, en la calle le vas a caer a golpe a fulano. En la calle, entren y cómanse la comida de los padres del sacerdote de Leandro. O sea, yo no puedo probar esto, pero yo digo que es un modus operandi de ellos. No, pero es Y que exacto. perfectamente a mí me encaja que los 3 asaltantes enmascarados de la casa de los padres del sacerdote Leandro pudieron ser perfectamente enviados por los mismos que tienen ahora mismo como enemigos a la Iglesia Católica y a todos los que se atrevan a decir la verdad. Entonces, esta figura delictiva es importante que se tome nota de ella, que es el delincuente, el asesino, El delincuente común que es utilizado que es usado muchas veces por como, los órganos de como represión el castrista. final de la mano larga que tiene la dictadura, y es el asesino que te va a asestar el golpe y que se esconde detrás de un robo, que se esconde detrás de un supuesto crimen común. O sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque lo están haciendo. No, es que no es un secreto, no es un secreto que la dictadura siempre ha utilizado a los delincuentes. Ya los usó una vez en los 80 cuando llenaron los barcos que salían desde Cuba hacia acá, los Estados Unidos, los llenaron de delincuentes, de esquizofrénicos, de todo tipo de lacra social. Sí. Pues también en la actualidad los usan como sus ejecutores, ¿no? Como esos ejecutores. Y tampoco es un secreto que dentro de las mismas prisiones los más delincuentes o los más agresivos son quienes dirigen las compañías. Las galeras. Las galeras de presos, ¿no? Son conocidos como disciplinas. Sí. Es el nombre que se les da y son, de cierto modo, jefes de compañía, digamos, ¿no? Quienes son los que internamente controlan a los presos. Sí. Sí, Y realmente. por supuesto son beneficiados por la dictadura, por los instructores penales, por cumplir este rol dentro de la delincuencia Es común. un sistema macabro, la verdad. El sistema castrocomunista es un sistema macabro. Es lamentable lo que está pasando al pueblo de Cuba. Es muy triste. Es muy triste toda la situación de los presos políticos. No, yo no quisiera estar ni por un segundo en el espacio donde ellos están. Y tenemos que seguir al menos denunciando todas estas cosas, a pesar de que se está haciendo más que evidente que ahora mismo el contexto mundial que estamos viviendo es un contexto que no está asimilando la situación de Cuba y que está dando la espalda, ¿no? Ya que mencionas Así que es triste, ¿no? Pero el contexto mundial, y que estoy seguro que por lo que se ve venir, dedicaremos podcast a hablar de estas relaciones que van en aumento con Moscú, esta alianza con Moscú ya abierta, ya al descaro ya. Sí, estaremos haciendo un podcast específicamente Sí. de estas alianzas entre los Sí. castristas y el Sí. gobierno de Rusia. Pero al mencionar las protestas pacíficas, y bueno, hemos partido específicamente del juicio a los jóvenes valientes de Covadonga, pues yo estaba pensando que este podcast nuestro, que está saliendo hoy sábado 10 de junio, pues hace apenas unos días
se conmemoró el 4 de junio las protestas en China, en la plaza de Tiananmen, donde salieron los tanques y hubo una masacre, la masacre de la plaza de Tiananmen. Eso fue 4 de junio del año 1989. Y muchas personas en 1989 pensaban que como mismo estaba cayendo el muro de Berlín, pues también en China pues también se iba a ocurrir, iba a llegar la democracia, iba a ocurrir la libertad. Y estamos hablando en el año 2023. O sea, fíjense cuántos años han pasado, qué aniversario se celebró de la masacre de la plaza Tiananmen el pasado 4 de junio. Y miren cómo las cosas están en China después del año 1989. O sea, no se cayó el sistema, sino que por el contrario, el dragón está hoy más que nunca con más fuerza. Y lo más triste es que esa fuerza del dragón la ha recibido el dragón, precisamente esa energía la ha recibido el dragón de países como los Estados Unidos, donde nos encontramos nosotros, que hicieron convenios, hicieron alianzas con ellos. Vamos a olvidarnos de tu ideología política. En definitiva, China, aquí lo que vale son los intereses económicos. China se presentaba como un país, dos sistemas, la filosofía de China. Y bueno, nos llenaron los Walmart y los llenaron todo de baratijas chinas. Y hoy por hoy, miren a quién está amenazando el dragón chino, al propio Estados Unidos. Exacto. Pero ¿a quién atizó el fuego del dragón? Estados Unidos. El año 1989, los demócratas chinos se lanzaron, desde abril del año 89, porque estas protestas comenzaron en abril del 89, pero fueron ya fuertemente reprimidas el 4 de junio específicamente. Y nosotros hoy, hablando de la gente nuestra que protesta, tenemos que tomar esto muy en cuenta. Porque el 11 de julio nos llenó de esperanza del año 2021. Pero qué triste, caballero, que pasen 30 años, que pasen 40 años, como han visto los chinos pasar después de su año 1989. Todo eso en impunidad. Y que el sistema se encasquete ahí y nos destruye el país como nos está pasando. No, nos destruye el país, no, ya. El país está destruido. Está destruido totalmente. O sea que ya sencillamente, no sé, ya, más allá de lo que ya hay, no sé qué más pueda pasar. No, la verdad es que como usted dice, o como ha dicho Evalsi, no nos podemos callar, no podemos cansarnos, sobre todo los cubanos que vivimos en el exilio, no nos podemos cansar de denunciar la realidad de Cuba, la realidad de los presos políticos, no nos podemos cansar de manifestarnos en contra de esa dictadura castrista y el comunismo en general. A pesar, Reinier, de que cada vez más en el exilio, pues tenemos gente de ellos. Por ejemplo, ya mencionábamos ahorita como la fiscal de Javier está aquí en el exilio. El mismo Javier lo dice en el video que producción nos colocó ahí. Pero es que eso también lo hemos estado hablando, ¿no? Y por eso hay que denunciar el comunismo como ideología aberrante, incluso el socialismo, si se quiere entender, porque al final el problema es el totalitarismo del poder, ¿no? Que el poder recaiga sobre un solo sector en la sociedad. Y es que la izquierda quiere implementar esto a nivel global, no solamente en Cuba, es en una generalidad. Y es un ejemplo de esto es la falta de voluntad política que tiene a día de hoy la administración de Joe Biden para con la realidad de los cubanos. Por eso yo espero que motivos han tenido para ayudarnos, y aún así lo que hacen es ayudar a la dictadura, oxigenar a la dictadura y pues apoyar, ¿no? este proceso de diálogo, ¿no? Que se está tratando de realizar para, entre otras cosas, impulsar esta idea aberrante que es sacar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, cuando sabemos todos que Cuba es uno de las influencias más grandes en la injerencia en países, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Colombia, en Argentina también lo ha hecho, en Chile. Entonces, imagínense. Sí, en podcasts anteriores mencionamos la visita de Borrell representando a la Unión Europea a La Habana. Y entonces nos damos cuenta que pareciera ser que la política exterior, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, es ver si le conceden al sistema político en Cuba determinadas garantías, determinados premios, determinados acercamientos, para ver si no acaban de entregarse el país a Moscú. Pero yo vuelvo y me repito, Borrell, quien es no solo vicepresidente de la Comisión Europea, sino que también es miembro del Partido Socialista de España. Entonces es ahí donde, por supuesto, eso es lo que te está donde recae la incoherencia. ¿Qué vas a esperar de un socialista? No puedes esperar mucho más
que el empoderamiento de las dictaduras que ya existen y por supuesto ver si se puede recrear otras. Claro, eso indica un la socialista avanzada tocado por el dinero de los que tienen. Pero es que todos la los avanzada que ha tenido la izquierda mundial, o sea, Todos realmente ha avanzado a pasos agigantados. No, pero es que mira, los socialistas, sobre todo quien promueven el socialismo y el comunismo y sus más grandes figuras, ¿no? Siempre han recriminado el capitalismo, pero todos disfrutan del capitalismo y nunca, no ha existido un líder socialista ni comunista que viva en la pobreza y que desde la pobreza pues trate de predicar con el ejemplo, ¿no? Para los demás. Es todo lo contrario. Los socialistas y los comunistas pues te exigen que vivas en la pobreza para que todos podamos ser iguales, ¿no? Pero ellos viven como capitalistas. Pues ya que funcionarios del Departamento de Estado, porque ya lo he dicho varias veces en este podcast, me comprometo a enviarles el enlace para que lo vean y que les puede servir, aunque quizás escuchen algunas críticas aquí, pero bueno, estamos en el país de la democracia, pero que ojalá que muchas de las cosas que decimos aquí ustedes puedan tomarlas como nota. Y yo les quiero decir, francamente, que la política de apaciguamiento que se está llevando a cabo, tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos, no piensen que les va a dar ningún resultado. Ya la dictadura comunista de Cuba está vendida a los intereses de Moscú. Si lo que se intenta apaciguando a la dictadura, apaciguando al loquito del Caribe que se quiere entregar al loco del Kremlin, pues déjeme decirle que esa política no va a dar ningún resultado. Pero yo creo que ese tema específico deberíamos tocarlo en un podcast para poder pues desmenuzarlo bien, ¿no? Poder ver todas las intenciones, los matices que tiene eso, porque hay bastante, ¿no? Hay bastante tela por donde contar en este nuevo acercamiento de la dictadura castrista hacia Rusia, ¿no? Se podría decir Rusia 2.0, esta era 2.0 de Rusia, ¿no? Rusia 2.0 se podría decir. Así mismo. Entonces, y cada vez que toco esto menciono, y la vuelvo a mencionar, ya saben que soy un fan de ella, aunque ya murió, Madeleine Albright, pero sé que sigue siendo muy querida en el Departamento de Estado porque fue la primera mujer secretaria de Estado y ella lo dijo siempre, la política de apaciguamiento a las dictaduras no resuelve nada, es sencillamente crear un problema más grande en el tiempo. Así que por favor, piénsenlo bien, si van a seguir con estos apaciguamientos a estos locos como Daniel Ortega o Nicolás Maduro en Venezuela o Díaz-Canel en Cuba, porque lo que pueden estar haciendo es lo mismo que se le hizo a China, que en el año 89 se lanzaron la gente a la calle y sin embargo fueron masacrados los jóvenes ahí en Tiananmen. Pues cuidado, porque ahora mismo aquí, cerca, en el patio, pues se puede estar apaciguando lo que en 2 o 3 años, no vamos a hablar de 30 años, puede ser un problema. Se puede estar apaciguando, ¿no? Ya se está gestionando. En esta semana el primer ministro de Cuba estuvo encabezando una delegación en Rusia que estuvo en varios foros eso ya está y hecho. en varias reuniones entregando el país. Y están viendo de qué manera, exactamente, están viendo de qué manera pues se va a gestionar toda esta compra y venta en usufructo, en arrendamientos a plazos determinados de la isla de Cuba. Y la anexión total de los rusos. Déjeme decirle sí, porque qué bueno que usted acaba de decir eso, Eva. Ellos se promulgan, ¿no? Como intolerantes el anexionismo hacia los Estados Unidos. Pero cuando otro país se apodera de Cuba, sobre todo si están en línea, ¿no? Con sus ideales, pues entonces eso no es anexión. O sea, hacia los rusos no es anexión, hacia los Estados Unidos sí es anexión. O sea, es de las incongruencias de esta gente que no tiene sentido. Y déjeme decirle, para conectar esto con el punto por el cual comenzamos, que fue las protestas en Covadonga de julio del 2022, que se han estado celebrando los juicios, pues es muy peligroso los tiempos que pueden venir para Cuba, porque la esperanza de Díaz-Canel, el que dio la orden de combate para caer a palos a los que salgan a las calles, la esperanza de Díaz-Canel ahora mismo es que Rusia venga a cuidarle las calles a él, porque los que vienen de Rusia son soldados que van a venir a entrenar a su gente, pero que además van a imponer, como mismo se le veía en las crisis de los misiles, que veían a los rusos, pues va a ser un país en toque de queda, déjeme decirle, por parte de los rusos. Terrible. La verdad es que, como habíamos dicho hace un momento, lo que no podemos es callarnos, lo que no podemos es parar de es lo que nos queda. Vaya. La realidad de Cuba. No se puede
Y además recordar que la dictadura no ha podido amedrentar la oposición cubana. Al contrario, siempre ha seguido creciendo. Como habíamos dicho antes, la primavera negra no desapareció la oposición en Cuba. Al contrario, creó nuevos movimientos como fueron las Damas de Blanco. El 11 de julio y todos los juicios posteriores a este gran suceso en Cuba tampoco amedrentaron la oposición en Cuba. Al contrario, han aparecido nuevos grupos de oposición como son Cuba de Luto y otros más, ¿no? Solo mencionar uno. Pero la realidad es que la oposición sigue creciendo. El subconsciente del cubano se está llenando de nuevos valores, nuevos principios, de nuevas perspectivas que quizás por mucho tiempo no se manejaron a nivel general, ¿no? En la población. La perspectiva de quedarte a luchar o de emigrar quizás hoy sean dos planteamientos, ¿no? Y no vamos a parar, ni los de afuera ni los de adentro, porque la realidad es que la ideología comunista en Cuba está vencida. Ya ese compromiso, ¿no? Que quizás en algún momento existió entre la cúpula y el pueblo ya está roto totalmente. No hay nada que se le pueda elogiar a esta dictadura. Nunca lo ha habido, pero de cierto modo ellos jugaban con estos temas de la educación, de la salud, que era gratis y cierto modo no tenía alguna calidad. Ya a día de hoy nada de eso es real, esa calidad no existe. Las escuelas se están cayendo a pedazos, los hospitales dan asco, no hay comida, no hay seguridad, no hay ningún tipo de bienestar, no hay una forma de proyectarse hacia el futuro. Hay crimen. Y cada vez más. Lo único que hay es exactamente hambre, necesidad, crimen, violencia. Lo único que sobra es decadencia en ese país. La decadencia es lo único que sobra. Exactamente, pero a pesar de eso, además de que la decadencia es lo que ha asumido a Cuba, también la oposición sigue creciendo. Exacto. Los cubanos han entendido que no tenemos otro camino que no sea pelear con esa dictadura comunista. Y las protestas son el camino y la gente lo está entendiendo. La gente está entendiendo que es la forma de hacerle presión al Estado y de cierto modo, por lo menos mejorar de alguna manera su realidad inmediata. Así que ese es el llamado desde este programa. Por favor, recuerden que entre todos los cubanos que quieren que se caiga la dictadura, existen dos grupos: los que quieren que se caiga la dictadura y los que hacen porque se caiga la dictadura. Ustedes escogen cuál va a ser su lugar. Desde aquí los estamos invitando a ser cubanos en Washington, D.C. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Cubanos en Washington, D.C. en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Yo creo que ha sido un poco bien interesante. Por favor, pastor, regálanos una oración. Sí. Dios Todopoderoso, ponemos delante de ti esto que hemos comentado hoy. Mira a estos jóvenes que fueron recientemente juzgados de la localidad de Covadonga, ahí en Cienfuegos, y que han sido expuestos como escarmiento, como ha sucedido con todos los juicios, para todos los cubanos que se atrevan a salir a las calles y protestar pacíficamente pidiendo la libertad de Cuba. Te rogamos por estos jóvenes en específico, pero te rogamos por todos los que se encuentran en las cárceles cubanas y te pedimos a la vez que tengas piedad del pueblo cubano, que en este momento se encuentra a merced de un crimen que parece tener cada vez más organización, pero también a merced de lo que los rusos en el Kremlin están acordando con quienes están vendiendo la nación. Ten misericordia y nos unimos a la plegaria de Dionisio y Santiago de Cuba, pidiendo en medio de estos altos índices criminales, donde personas incluso que tienen que ver con la iglesia han recibido los embates, como es el caso de los padres de Leandro, por quienes te pedimos, o el propio sacerdote a quien le quitaron la moto, o Ángel Mesa, que se encuentra prisionero desde el 11 de julio. Ten piedad, ten misericordia. Mira cómo los crímenes de la masacre de Tiananmen desde el año 89 ha seguido impune y cómo en Cuba por más de 65 años ya tenemos a esta dictadura criminal. Te rogamos que en medio de este panorama mundial totalmente tétrico, tú nos hagas el milagro de que cuando menos se anuncia que hay una posibilidad de cambio, esto ocurra y esto suceda y lo podamos ver con nuestros ojos. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Amén.